Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no vio desde niña, mi tierra dorada que no vio desde niña. ¿Cómo estás, Cuba? Muy bienvenido a todo el pueblo cubano, desde aquí, desde Sudamérica, desde Argentina, con todo el cariño, el amor y el respeto de este canal, Numerología y Tarot A33, y mi persona Max, que trabajo desde hace ya 3 años y pico, 3 años y medio o más de este canal con estas herramientas que son esta comunicación, se quiere, con la información presente siempre en este universo maravilloso que es, en este caso, a través de la numerología, la fantástica numerología, que es un poco, en cierta manera, el lenguaje con el que dicen Dios ha creado el universo, que nos ayuda a entender tantas cosas como personas, nuestros ciclos, tanto las personas como en este caso los países, porque voy a hablar de tu país, de Cuba, porque voy a hablar y te voy a explicar cosas que te van seguramente a sorprender desde lo numerológico y a entender en qué momento está hoy tu país. Voy a hablar, por supuesto, de toda la situación. Tengo acá los números de Cuba, tengo la numerología también de Miguel Díaz-Canel, que es hoy en día quien lidera, por supuesto, del Partido Comunista de Cuba, quien está liderando el país. Y las cartas, el tarot, que ya lo vas a ir viendo, que va a entrar en juego acá, este maravilloso simbolismo de comunicación entre las personas y el universo, o la divinidad, como le quieras llamar, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Ustedes saben, los que no son de Cuba, disculpa a los cubanos que por ahí le cuento un poco el resto de este canal que tiene gente de tantos países. Te invito siempre a comentar allí abajo para contarme, para contarnos a todos lo que estás viviendo allí en tu país, lo que se viene viviendo. Por supuesto, un gran sueño que acompaña a muchísimas de las personas que deseamos para distintos lugares, como el caso de Cuba, como el caso de Venezuela, una Cuba libre de tanto tiempo, ¿no? Porque, bueno, es un deseo humano, natural de todos, ¿no? De tener esa libertad absoluta de elegir. Después se elige lo que se elige, pero tener la libertad, ¿no? De elegir a los gobernantes, cosa que debería estar en todos los países, ¿no? En este mundo. Sin embargo, en el caso de Cuba, está en un momento muy particular, gente, Cuba, porque Cuba es quizás, yo diría, bueno, iba a llegar casi a la abeja reina de todos estos países que yo estoy hablando, de muchos países que están bajo regímenes y todo aquello. Sin embargo, no es la abeja reina, porque la abeja reina quizás es la vieja Unión Soviética, la Rusia de hoy en día, que mantiene relaciones muy fuertes con el gobierno de Cuba, lógicamente, desde hace décadas, y que, sin embargo, Cuba hoy, que en su momento por ahí se jactaba de ser a lo mejor uno de los países más seguros del mundo, atraviesa una crisis muy fuerte económica, una inflación galopante, y Cuba está atravesando, además de estos problemas económicos inéditos, a lo largo inédito de los últimos, yo creo, 3 décadas de historia y mucho más, está atravesando una ola de violencia, de delincuencia, de crímenes, de enfrentamientos en las calles, que por ahí obviamente el régimen cubano se niega a mostrar o rechaza o no acepta. Sin embargo, hoy en día con la existencia de las redes sociales queda mucho más expuesto esto, ¿no? Y se empieza a conocer cosas que antes por ahí se tapaban. Entonces, Cuba está en una situación crítica a todos los niveles. Y yo quiero mostrarte los números de Cuba y explicarte dónde estás parada, Cuba querida, y qué puede venir para esta Cuba libre. ¿Será alguna vez libre Cuba? Yo siempre dije, por los números de Cuba, fíjense, se analizan los nombres, las fechas, en este caso de independencia, la fecha clave de independencia que se celebra, se analizan como si fuera obviamente un ente vivo, porque de hecho está compuesto por seres humanos, un país lógicamente. Con estos números 9 en Cuba, te voy a contar un poquito, lo traigo acá, representado la numerología también en el tarot, con la carta del ermitaño. ¿Qué es el ermitaño? Habla de la soledad y del aislamiento. ¿Te suena Cuba, aislamiento, como carta de número de destino? El número 9 es el número de la revolución, es el número de la bohemia, de lo revolucionario, del idealismo revolucionario. ¿Te suena eso? Revolución Cuba, aislamiento Cuba, bueno, está en el destino de Cuba. Si analizo por otro lado el número 7, si ustedes ven aquí, miren esto, esta es la fecha de Cuba, 10 del 10 de 1868, de independencia, ¿no? En el año 1 más 8 más 6 más 8 nos da un 23. Ese número tan marcado, el número que habla de luchar por la libertad como aprendizaje de este país, de esta nación. Sin embargo, sumamos día más mes más año. 10 que suma 1, 1 más 0 es 1. Día del mes 10 que suma 1 también. Y el año que 23, 2 más 3 suma 5. 1 más 1 más 5. 1 más 1 más 5 nos da 7. ¿Qué es 7?
En numerología, el número 7 es el número del aislamiento por excelencia. Por excelencia. El número 7 es un número que habla de silencio, que habla de aislamiento, es un número también de la búsqueda de la verdad. Pero en el tarot, el número 7 se puede representar con esta carta que es el carro, que es la carta que nos pregunta hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos avanzar. Habla de vehículos, habla de traslados, habla de viajes, habla de independizarse o de emanciparse. ¿Les suena también esto de migración en Cuba? Gente que se va, ¿ok? Bueno, avances, detenciones, ok, perfecto. Bueno, todo esto es parte de Cuba, por eso siempre he dicho que Cuba es un país que tiene como tiene un caldo de cultivo mucho más fuerte que muchos otros países para este régimen. De hecho, es como el centro en América, es como el nido en América, en donde se han generado la mayoría de los regímenes, de las llamadas dictaduras, como puede pasar con Venezuela, son como que se van replicando, ¿no? Son réplicas. Sin embargo, Cuba no tiene por qué ser eternamente este país que tiene un espíritu 3, es espíritu de creatividad, de arte, de belleza, de placer, de diversión, eso que es el espíritu cubano alegre, creativo, un país lleno de arte, lleno de todo ello, ¿no? El número de los artistas, de los creadores, de los escritores, de los actores, de los bailarines, de lo que sea, que va por ese rubro, es un número maravilloso. Sin embargo, esa alegría muchas veces opacada por la gente que está un poco presa o que está definitivamente presa en esos lugares, seguramente del otro lado. Hoy, sin embargo, Cuba está en un momento cúlmine y clave. ¿Qué está pasando en Cuba? Cuba está atravesando este año. Sí, este año particular número 9 a nivel de país. ¿Desde cuándo? Desde octubre, finales del año pasado y durante casi todo este año 2024 atravesará esta energía. ¿Qué es esta energía 9? Es la energía que pide aislamiento, pero que pide reflexión, encender la lámpara, encender las luces para analizar todo el pasado. Es una búsqueda de respuesta, es alejarse de lo viejo, ir dejando lo viejo atrás para que haya una transformación y un cambio de etapa, para que haya una evolución. Los años 9 traen crisis, traen eventos fuertes de lo emocional, trae un clima beligerante y es lo que está viviendo sobre todo Cuba desde finales del año pasado y que seguirá este año, ¿no? Por eso está hablando de una crisis. ¿Cuál es la noticia, pueblo cubano y a todo el mundo que hablo aquí de Cuba? Que Cuba comienza a despertar. Cuba comienza a, en cierta manera, ¿cómo decir?, a tomar conciencia de que deben ponerse fin a cosas viejas del país, a una vieja forma de manejarse desde la política y todo aquello, que por supuesto no es fácil, pero que sin embargo, siempre digo, un pueblo unido, creo que no hay nada que pueda vencer a un pueblo unido, ¿no? Esto lo sabemos todos los países con las viejas, justamente con las independencias, cuando se hacían libres, ¿no?, que a veces tenían que luchar, pero que cuando un pueblo se determina y se decide y no le da vuelta atrás, todo puede cambiar y no se puede oponer nadie en realidad, ¿no? Sin embargo, esta fecha 9 no está sola, va acompañada de una fecha kármica que también acompaña a Cuba, la Torre. ¡Wow! ¿No? Ustedes saben qué es la Torre. La Torre es la liberación, la caída de la corona, de los viejos mandatos, de lo que nos imponen, ¿verdad? El rayo de Dios que destruye, que quiebra estas columnas, esto creado durante tanto tiempo, ¿verdad? Y que hace que estos personajes celebren tocando la tierra como malabaristas, como artistas, celebrando el ver un paisaje nuevo. Es una carta como quien habla el momento, si se quiere, orgásmico de la liberación, ¿ok? ¿Qué significa? Que al menos las estructuras, lo que antes era sólido, lo que era el encierro, esta carta habla de la liberación del encierro, ¿ok? Y a veces de una forma inesperada, que nadie lo cree, que nadie lo espera, porque así es como actúa Dios, mostrando quién es el que manda en el mundo, más allá de que muchos seres humanos crean tener el poder de poder encerrar y controlar a todo un país o a todo el mundo. De esta manera es cuando suceden los eventos rupturistas y que quiebran, ¿no? Hoy está atravesando esto Cuba. Hoy Cuba está atravesando un momento donde comienza al menos a resquebrajarse las bases de este encierro, las bases de hacer creer a este pueblo, a esta nación, de que nunca podrá librarse y que eso será siempre así. Por lo tanto, creo que es un año muy, muy particular el de Cuba en este 2024. Atento a Cuba. Y acá paso a otra energía. Paso a hablar de Miguel Díaz-Canel, quien hoy lidera, ¿desde qué día? Desde el 10 del 10 también, pero del 2019. ¿Saben cuál era el año personal que atraviesa o que atravesaba, en todo caso, en el año 2019 Miguel Díaz-Canel cuando asumió como líder?
Miren aquí, un año personal 9. Es decir, que comenzó, sí, logrando un sueño, llegando a un sueño personal, logrando algo que anhelaba de hace mucho, pero ojo porque el número 9 es traicionero. Cuando comenzamos con un número que habla de un final, fíjense esta imagen del ermitaño, un joven, un señor anciano que ya está terminando sus años en la vida. Cuando comenzamos ya a partir de un final, significa que eso quizás no tiene demasiado hilo, ¿no? Pero vamos por parte, diría Jack, ¿no? Miguel Díaz-Canel tiene un número 8 de alma, significa que una persona que le encanta el poder, que le encanta el dominio, que le encanta el poder como un número de político y número bueno, ¿ok? Nació un 20 del 4 de 1960, cuya suma, como hicimos acá con Cuba, 10 del 10, en su fecha da 13. Y en su fecha de destino también y como temperamento 13. Una persona de una mente cerrada, una persona que ¿cómo se dice? Una persona totalmente que puede volverse, tiene las características para ser alguien que esté al frente de una dictadura como la cubana. Pero ¿saben cuál es el número 13? Miren la carta. No le van a ver nombre, pero yo les cuento cuál es el nombre. Se llama el arcano sin nombre, pero tiene un nombre esta carta. Miren la figura del esqueleto con la guadaña, ya saben lo que es. La muerte. ¿Saben qué es la muerte? La muerte también es sinónimo de revolución, porque es sinónimo de morir a lo viejo para transformarse hacia algo nuevo. ¿Qué es morir? Morir a viejas formas de pensar y de hacer. Este número de cambios en su estructura fuerte lo tiene Miguel Díaz-Canel, pero no es tan importante eso porque eso es algo personal para su vida. Sin embargo, si hablamos para Miguel Díaz-Canel en el año 2024, nos encontramos que atraviesa un año 14, que es la templanza, un año 5, que también habla de cambios de escenario, pero también el año 9 está secundariamente acompañando su ciclo personal. Otra vez el año 9, que muchas veces traen crisis, traen finales, traen situaciones complicadas. Complicado para Cuba, fíjate, complicado para Miguel Díaz-Canel. ¿Qué significa? Que si bien sería mi sueño como el tuyo del otro lado, lógicamente, y nunca hay que quitar totalmente las posibilidades al 100%, porque, como digo, en el mundo, en la vida, el que manda es Dios, si se quiere, el universo, Dios, y aunque el ser humano crea, estas personas que son dictadores, crean que son ellos quien mandan, quien tienen el poder de la vida, cuando pasan estos eventos rupturistas, nunca sabemos por dónde puede venir la jugada, cómo la vida se puede encargar sincrónicamente de generar rupturas, quiebres para una futura liberación. Y aunque esto no fuera, que es mi deseo de una Cuba libre, en este momento de la vida, sí digo que este año es clave, porque comienza a resquebrajarse y comienza un quiebre en la historia de Cuba. Una Cuba que yo, así como en su momento con este número 9, generó una revolución, es decir, terminó con una vieja forma de hacer cuando se dio la revolución cubana y se transformó en esto, en el comunismo. Algún día Cuba va a volver a generar una revolución, seguramente, y Cuba se liberará. Aunque tenga este caldo de cultivo que lo lleva hacia el aislamiento, que es como que en algún punto, ¿por qué lo sé? Porque es independizado un día 10. El 10 es la rueda de la fortuna, es el cambio de ciclo, es la evolución. A Cuba le piden evolucionar. Entonces yo aquí, con esto, diciendo que comienza una liberación interna en Cuba, comienza la gente a cansarse, comienza a desafiar las reglas, comienza a generarse un montón de situaciones complicadas lamentablemente para el pueblo porque la tiene que vivir eso, y ninguno decíamos eso para nadie, pero a veces esas cosas que son tan complicadas son como el puntapié para un cambio futuro, ¿no? Para un cambio futuro. Yo voy a dejar esto aquí. Ustedes saben unas cosas, les comento también antes de continuar. Cuba, a este presidente, en Cuba se está eligiendo en el último tiempo, el año pasado, creo que el año anterior también, se elige la Asamblea Nacional, como en España, como en otros lugares, en donde el pueblo no puede elegir a los gobernantes, solamente quizás puede llegar a elegir en estas últimas veces de ratificar o no el cargo del presidente, ratificarlo o no, pero quienes eligen quién sigue es el propio Partido Comunista Cubano, que elige al nuevo presidente que está dentro de su mismo partido, dentro de su mismo régimen comunista, ¿ok? Entonces la gente tiene que elegir esto como los escaños, generar la asamblea, ratificar o no al presidente, pero no puede hacer más de allá. No pueden elegir a un candidato con otra ideología que no sea el Partido Comunista. Y allí es donde está, lógicamente, el encarcelamiento, allí es donde está la ausencia de libertad, ¿verdad? Algo que todos lo sabemos muy bien, que lamentablemente es muy común en el comunismo, bueno, en las izquierdas en general, pero estas son extremas. Vamos a preguntar por Cuba. Querida Cuba, te voy a sacar unas cartas, desde ya te voy dando una noticia, esto va a ir
cambiando con el tiempo a tener fe. Confío en una Cuba libre, que en algún momento esto se dé. Nada es eterno, nada es eterno. Dice el dicho, bueno, no hay mal que dure 100 años. Espero que sea el caso también de Cuba, que ya cada vez está más cerca de eso, ¿verdad? Vamos a pedir por Cuba del 10 del 10 de 1868, el hermoso Cuba. Déjame en comentarios si querés, allí abajo, déjame en comentarios si crees que Cuba será libre un día. Acá está, 1, 2, hacemos 3, el número espiritual de Cuba. Y vamos a sacar cartas por este maravilloso país, ¿no? Juntamos. Vamos a sacar 3 cartas de arcanos mayores. Bueno, acá está. Miren la magia del tarot. Miren la magia del tarot. La reflexión. Cuba empieza a darse cuenta, a encender sus lámparas. Cuba empieza a mirar su pasado, comienza a alejarse. Dice, esto es lo viejo, esto tiene que quedar atrás. ¿A dónde estás mirando, Cuba? ¿Qué lámpara estás encendiendo? Cuba querida, la torre. Maravilloso, gente, maravilloso. Comienza el proceso de liberación en Cuba. Comienzan las bases de la liberación en Cuba a partir de este año 2024. Ya han comenzado. Comienza Cuba a mirar y a buscar, porque el ermitaño es el que busca en la oscuridad, el que busca en la carencia, en la pobreza, el que busca en todo ello después de tantos años. Ya gente que será anciana y que ha vivido un Cuba que nunca ha sido libre en estas últimas décadas, comienza a ver la posibilidad de una liberación, comienza a buscar la forma de una liberación. A la caída de la corona, a la caída de los mandatos dictadores comunistas de Cuba. ¿Qué viene hacia adelante? Acá está, maravilloso, maravilloso, gente cubana, maravillosa lectura, maravilloso video. Agradezco poder ser parte de transmitir estos mensajes desde Argentina con todo el cariño. La muerte, la transformación, la revolución que vendrá en Cuba. Me quedo con esta carta, la transformación y la revolución que vendrá en Cuba. A partir de la toma de conciencia, a partir del pueblo despertando, del pueblo diciendo se acabó esto viejo, la transformación de viejas formas de pensar y de actuar y de hacer. Vamos a ver hacia dónde mira la muerte para ver si podemos con esta siguiente carta cerrar la lectura. Está mirando el mundo. Maravilloso, señor, maravilloso. Y de fondo el carro. Maravilloso, espectacular. Sinceramente lo que me está mostrando aquí el tarot. Yo quiero simplemente dejar con esto. Simplemente hay un aplauso para la divinidad acá, para estas cartas. Hay un aplauso para lo que está pasando en las bases de Cuba, que mucha gente la pueda estar viendo y otra no. ¿Por qué la muerte hacia dónde mira? Hacia el mundo. Un Cuba saliendo al mundo, un Cuba logrando su realización, un cierre de ciclo, una realización con éxito, una revolución exitosa que vendrá en el futuro para el país cubano. Querida hermosa Cuba, estos son los videos maravillosos que me permiten estas herramientas poder grabar y poder mostrarte. Si te ha gustado, si te está gustando este video, te agradezco y te pediría que te sumes a la comunidad, que te sumes a este canal, que seamos más en la comunidad para seguir apoyando y seguir haciendo más videos de la realidad cubana e ir para adelante. Es gratis, allí te invito a suscribirte, sería un gusto para mí invitarte a ser parte de este canal, de esta comunidad. Déjame en comentario lo que sientas, lo que piensas, lo que quieras escribir si es el caso. Si te ha gustado, dale un like también, me ayuda mucho a compartir para que sigamos creciendo. Y bueno, sin dudas, estamos ante momentos muy fuertes de Cuba, lo que va a venir, hay un cambio de etapa, hay una nueva etapa y nos vamos a ir acercando cada vez más, ojalá sea lo más pronto posible, a este sueño de tanta gente que ha abandonado sus lugares también, sus hogares en Cuba, gente desde la gente más desconocida hasta incluso gente que con notoriedad en su vida, en lo que le ha aportado al mundo, ojalá algún día puedan volver. Abrazo gigante, nos vemos en la próxima y vamos Cuba en este caso.